Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes una emisión más de su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto que cada semana ya haya personas que nos busquen, que nos compartan, que estén esperando una emisión más, que cuando llegamos a viajar o estar fuera del país o no podemos grabar por alguna circunstancia, ya dar un curso o ver pacientes, nos preguntan qué pasó con el programa. Ya eso es agradable. Nos escuchan de varias partes del interior de la República. Espero que pronto Cabina me pueda decir de dónde nos escuchan. Es un verdadero gusto, placer saludarlos, desearles un excelente día, traerles un mensaje de salud, de esperanza, de amor, de alegría, sobre todo de encontrar temas nuevos que usted está queriendo escuchar. Lo importante aquí es aportar, compartir y dar este descubrimiento científico que rompe todos los paradigmas, que permite desde el inicio de escuchar esto, quitarnos el pánico, quitarnos el miedo. Es bien interesante porque muchos de estos temores, muchos de estos miedos nos abren la puerta a otro proceso de enfermedad, a otro DHS. Hace que, sin saberlo, pueda golpear una vez más el alma y empezar con un nuevo programa. Un nuevo programa le llamamos programas especiales de la naturaleza, inteligentes con pleno sentido a todas aquellas enfermedades que conocemos. De manera que hoy me gustaría, voy a dejar pendiente, tengo un programa, una continuación de la leucemia, tengo continuación de los osteosarcomas, pero hoy quisiera platicar con ustedes pendiente también el darle continuidad al programa de VIH-Sida. Pero hoy quisiera compartir un poco muchos de los sistemas terapéuticos coadyuvantes o que podemos echar mano para ayudar a los procesos de vagotonía en la nueva medicina germánica. Antes que nada, déjeme recordarle que estamos dando consultas de forma presencial aquí en la ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, Puebla de Los Ángeles. Nuestro teléfono para que nos contacte en Puebla es 01222-240-7482. Nuestro celular para WhatsApp o alguna emergencia verdaderamente, más 521 para los que están fuera del país y continúa para el interior y fuera 2221-400645. El celular 2221-400645. También recuerde que nuestro correo electrónico es con B de bueno, biomédica, L de Lalo, T de Toño, @hotmail.com. Biomédica, L de Lalo, T de Toño, @hotmail.com. También en Facebook estoy como José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica y estamos en una foto con el doctor Hammer cuando estuvimos en Málaga, España. Bien, agradezco una vez más este interés de todos. Ya muchos de ustedes les es imprescindible seguir los programas. Hay muchos que... Un saludo a Miguel Jacín de República Dominicana, que por cuenta de él, absorbiendo todos los gastos que representan, está retransmitiendo los programas en República Dominicana. Es un verdadero gusto que alguien, pues solamente por ayudar a sus hermanos del país, esté difundiendo la nueva medicina germánica de esta manera. De manera que le mando un abrazo enorme y nos da gusto que haya personas así. Vamos a ver, hemos hecho convenios con él, vamos a ver con qué otros países o estados
se pueden hacer convenios para acercarnos con todos los que nos quieran escuchar sobre la nueva medicina germánica. Muy bien, pues el día de hoy se me ocurrió un tema, venía en el camino y ha habido la necesidad siempre de entender muchas cosas en la nueva medicina germánica. Pero muchos nos preguntan cuando escuchan. Las primeras preguntas que se hacen es, apenas van una pregunta y habría que regresar a los programas anteriores. Entonces, ¿qué enferman? ¿Enferman las emociones o no? De hecho, hay un plagio, hay un robo intelectual, hay una copia mal hecha de la nueva medicina germánica que se llama hemobiología, porque no son las emociones las que enferman. Hay una copia burda y barata que se llama biodescodificación y se llama bioneuromoción, y un sinfín de sistemas que son copias baratas, copias mal hechas, copias que no tienen la postura científica de el éxito total. De hecho, se vuelven un peligro eminente, un peligro de desvío, un peligro de complicar las cosas si no hacen lo correcto a través de las 5 leyes del Dr. Hammer y con la precisión absoluta de practicar la nueva medicina germánica. Sencillo, uno de los grandes errores, ya ni siquiera los que hacemos nueva medicina germánica, porque hay muchos que practican nueva medicina germánica y no ven al paciente con ayudarse a través de una tomografía. Es decir, no se ve si el conflicto está activo, no se ve si el conflicto está en solución, no se ve que otros conflictos están. La tomografía de hoy no es la de dentro de un mes, porque en el camino puede haber conflictos de ataque y de un derrame pleural, puede haber conflictos de miedo, pánico y tener un problema respiratorio o un linfoma, miedo al cáncer, miedo frontal. Es decir, toda una serie de contexto científico de estar monitoreando al paciente. Pero esto no se hace ni en la medicina germánica. Ahora, mucho menos, no al 100%, debe de haber, pero ahora mucho menos en las famosas biodescodificaciones y bioneuromociones, no se practica, no se pide una tomografía, mucho menos en otros sistemas. Entonces, primer gran error, independientemente de todos los errores que haya de pensar en los conflictos relacionados con tus congéneres, con tu herencia, con tus descendientes. Eso verdaderamente es incongruente. Lo mismo que la metástasis y que son dogmas, también eso se vuelven dogmas, pensar que el bisabuelo tenga que ver con la enfermedad que hoy tengo. Y como ello, muchos errores que hoy no es el tema de análisis. Entonces, no es la emoción, es un conflicto biológico el que te lleva a desarrollar un programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico a lo que llamamos enfermedad. Esto es, ante una necesidad, porque solamente entendiendo las 5 leyes y llegando a la quinta esencia, la quinta ley de la nueva medicina germánica o de la ciencia curativa germánica, podrás entender que hay un sentido biológico, que hay una necesidad, que este programa es emergente, es un programa que se genera ante la necesidad. Pero lo primero que hace el sistema es meternos miedo. El miedo del contagio, el miedo de transmisión, el miedo de virus diabólicos, asesinos, capaces de enfermar a media población. Y eso es uno de las grandes puertas al proceso de enfermedad. La gripe tiene que ver con un conflicto de algo me huele mal, un conflicto de un presentimiento a que algo está fuera de nuestro alcance de percepción y hay algo más. Están hablando de mí, va a haber una situación donde puedo pasar por un callejón peligroso, las cosas no andan bien por acá y puede pasar algo. Esa sensación genera en los animales, por ejemplo, en los perros, una ulceración de la mucosa, pero ellos tienen una sensibilidad muy grande
del tema olfativo. Es decir, antes de que usted toque la puerta, ya está ladrando. Y no es el auditivo necesariamente, es el olfativo más desarrollado. Los perros sabuesos, ¿se acordarán de esas películas? ¿Te acuerdas en cabina? Que nos ponen el sabueso, una prenda, y entonces van oliendo, y puede estar 100 metros, kilómetros la persona y van siguiendo su aroma, su olor. Es la parte desarrollada, pero nosotros ya se perdió. Entonces lo que hace es ulcerar la mucosa ante ese temor. Y cuando pasa ese temor, esa situación de miedo, de peligro, etcétera, se inflama la mucosa y aparece la rinorrea, la gripe, etcétera. La faringe, la laringe tiene que ver con un miedo frontal, ¿sí? Una situación de peligro. Entonces, todas estas situaciones nos van a decir qué pasa. Una tos tiene que ver con un conflicto de miedo territorial. Entonces, hay que ver qué nos pasó y que estas tres expresiones, la ronquera, la tos y la gripa, ya son la expresión de la fase de vagotonía o de curación de estos programas. De manera que es un tema de tipo biológico, porque da la casualidad que enferman de la misma manera los animales, a través de shocks o conflictos biológicos. Lo mismo da a una mujer enfermar de cáncer de mama cuando pierda un hijo, o a un marido, lo mismo da a la vaca cuando pierda su ternera. También le da cáncer. Lo mismo puede enfermar una persona de cáncer de testículo que pierde a su hijo. En el caso de Hammer, lo mismo puede perder a sus crías, un jefe lobo de la manada, y puede enfermar de cáncer de testículo. Es decir, son los mismos programas, no es la emoción lo que nos lleva, es una necesidad biológica ante una situación inesperada. Tengo un proyecto de mi vida, tengo el proyecto más grande. Llegó una persona y me dijo, señor, le quiero regalar X hectáreas y la construcción de una clínica para que usted trate a sus pacientes con nueva medicina germánica. Imagínense el sueño más grande. Ya lo tengo mentalizado, ya lo tengo cocinado, ya la persona me dijo, deme oportunidad de venir nuevamente con usted en unos meses, resuelvo situaciones y yo le cedo los derechos. ¿Qué pasaría ante esa situación? Hay muchos programas que tienen que ver con el bocado. Entonces, puedo desarrollar una situación de necesidad de tener más enzimas para que ese bocado lo pueda yo alcanzar. Imagínense al león en tiempos de austeridad, donde lo que encuentra, no sé, son venaditos, cuando ve un ciervo enorme y es un jugoso, o en tiempos que ni siquiera ha podido cazar, ve un ciervo enorme que se va a satisfacer de esa hambruna. Es un bocado que le va a llegar a la boca. De manera que hay muchas formas de entender el bocado. Si el bocado es alcanzarlo, tiene que ver con desde la boca, la pared superior, el paladar, las amígdalas, la tiroides, muchos órganos tienen que ver con la captación de ese bocado. Conforme va pasando hacia el interior del tubo digestivo, vamos a tener que este bocado pueda ser un bocado en lo cual se nos atore y no lo podamos tragar, porque es muy grande, una situación de mucha dificultad, de muchos problemas, o es un bocado de una situación difícil de concebir. Yo tuve la fortuna de conocer a un chico que me vino por un cáncer de paladar, un CABUN, un adenocarcinoma, y el tema de él es que le había llegado el regidor a decirle dentro de un área, te vamos a dar terreno gratis. De un ejido se obtuvo y le dijo, te toca esta parte. Aquí vas a poder construir tu casa, vas a poder poner tus cimientos, vas a poder tener tu hogar. El chico ya se veía, fue, trazó, echó piso. Pasaron 6 meses ya con el proyecto de hacer su casa. Llegó el regidor del pueblo y le dijo, mira, tengo problemas con esta zona, no te lo voy a poder dar. Ya era para que te trajera tus escrituras y yo no puedo. He tenido problemas. Sí te lo voy a dar, pero aguántame, déjame ver dónde te puedo ubicar. Inmediatamente genera un
crecimiento de células, porque ese bocado se le está yendo de la boca. Pasa el tiempo y 6 meses después le dice, mira, no fue en esta esquina, pero en esta otra esquina, aquí está, y aquí están tus papeles. Tiempo después hace una necrosis de la pared superior del paladar y se hizo verdaderamente un hoyo, una necrosis, porque degradó con la ayuda de micobacterias todo ese tejido que ya no le era útil. Y a eso le habían dicho, tienes cáncer. Chico solamente entendió que era un proceso de esta naturaleza y pasó todo el proceso sin más problema. De esta manera te das cuenta que todo aquello que tiene que ver con un programa de necesidad. ¿Cuántas veces el pequeño no te dice, quiero un juguete que salió nuevo, o quiero un juego para mi televisión, un PlayStation, estos juegos? Y está duro y se nos ocurre decirle, sí, para tu cumpleaños. El cumpleaños es en 3 meses. Y el chico está machacando la idea de que ya viene. Resulta que cuando el chico le llega el juguete, hizo una amigdalitis purulenta, grado 3. Es decir, se inflamaron las anginas, empezó a llegar bacterias, ulceraron, necrosaron la amígdala y las amígdalas fueron tan enormes que se juntaron prácticamente. Ese tema es un conflicto de bocado resuelto. Antes de eso, cuando le prometieron, se generó más angina para hacer más enzimas, más saliva, ¿sí? Bueno, más enzimas, y poder alcanzar a ese bocado y poderlo degradar y tragar, obtener. De manera que yo tuve una paciente, una pequeña de 12, 13 años, la pequeña se llama Varinia, y a ella le habían diagnosticado un cáncer de ovario. La mamá fue a consulta, por azares del destino no se quedó el tiempo suficiente, se retiró y al año regresa a mi consultorio. Y me dice, doctor, hace un año vine y hoy regreso con usted porque ya le han hecho, mi hija tiene cáncer de ovario, le hicieron cirugía y le han puesto 24 quimioterapias. En el Inter de este año le han diagnosticado metástasis pulmonar. Los pulmones están invadidos. Basal, apical, medial, todo está invadido. Y me dijeron que le iban a dar una 25ª quimioterapia y lo que no me gustó es que me dijeron que era experimental. Que le iban a poner de todos los colores y que no me garantizaban la sobrevida. La verdad es que me espanté, me volvieron a decir que viniera con usted y aquí estoy. Le digo, aquí lo más importante es que la pequeña ya no tenga más miedo y me parece que el hospital no es lo más adecuado para quitarse del miedo. Me dijo, no se preocupe, doctor, yo estoy convencido que yo no regreso, pase lo que pase. Dije, bueno, la decisión de la mamá. La pequeña estuvo un año conmigo tratando de monitorear, haciéndole algunas terapias. Hoy voy a platicar de algunas terapias. Y después de un año, la niña asintomática, sacamos placas, limpio los pulmones. Hasta el día de hoy, y eso ya tiene 3, 4 años, está con una sobrevida y una calidad de vida prácticamente normal. Pero el tema, tuve que hacer esta introducción, el tema no es eso, es que a mitad del periodo de estar con ellos y de cada que iban yo les explicaba la nueva medicina germánica y lo que podía pasar, suceder, etcétera. Y entonces, una vez llegaba con su hermanita de la escuela, la iban a terapia, y al llegar viene la hermanita que siempre andaba muy alegre, muy dinámica, moviéndose, haciendo pinturas en las hojas. Hoy vino apagadita, prácticamente con los ojos llorosos, con un dolor terrible de anginas y unas amígdalas impresionantes. Entonces le digo, a ver señora, Varinia también se llama, platíqueme usted
debió haber tenido su pequeña un conflicto de alguna promesa que pudiera llegar a ser muy agradable para ella, un objetivo, un juguete, algo que ella deseaba tanto y que después de meses, para que esté así el tamaño de las anginas, debe haber tardado y por fin llegó. ¿Qué fue? Le daba vueltas y vueltas y vueltas, dijo la mamá, no. Lo interesante que les platico es que la niña, teniendo 12, 13 años, se pone pensativa, me escucha bien, observa. La niña que tenía el diagnóstico de cáncer de ovario, cirugía, metástasis a pulmón y que estaba yendo a terapia, me hace, ay mamá. Le dice, ¿qué? ¿Qué no te das cuenta? Dice, ¿por qué, Varinia? Dice, pues fácil. ¿Te acuerdas que la semana pasada a mi hermana le regalaste o le diste una cobijita de la Virgencita? Y que llevaba meses pidiéndola y que las dos no las prestábamos o no las peleábamos y como era mía se la quitaba. ¿Qué no te das cuenta que es eso? La mamá cae en sorpresa y dice, tienes razón. Entonces, tranquilamente le dije a la mamá qué métodos naturales hacer y que eso se iba a solucionar, como dice el doctor Hammer, con papacho, con bebidas calientes y metida en la cama y descansando. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con con este programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Muy bien, regresamos a esta transmisión de Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Una vez más, para los que nos acaban de sintonizar, bienvenidos, que tengan un excelente y maravilloso día, que sea de gozo, que sea de salud, que sea de mucho trabajo, pero sobre todo que sea muy bien redituado, que haya la abundancia y la prosperidad necesaria para que usted tranquilamente pueda vivir de una manera relajada. He dicho, se decreta esto. Muy bien, nos están escuchando de Montreal, Filadelfia, Atlanta, Dallas, Houston, de nuestro interior de la República, Monterrey, Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Cholula, Tlaxcala, Toluca, bueno, un sinfín de lugares. Agradecemos que nos sigan sintonizando y que nos compartan con todos sus amigos, con todos sus familiares, con aquel amigo, familiar, vecino, enfermo, que necesita una nueva esperanza. Estoy yendo a un programa de radio por internet, de televisión por internet, y decía la conductora, yo desde que empecé, porque además se fue a leer internet, se fue a leer algunos libros, algunas casuísticas, lo que pudo haber encontrado, un par de libros en internet, como Medicina Patas Arriba, etcétera, y entonces dice, de entrada ya empecé a quitarme el miedo que tenía de tener cáncer. Entonces, lo ideal es eso, empezar a quitar el miedo. Pues hay muchas terapéuticas alrededor de lo que son llamadas medicinas alternativas. La medicina es el arte de curar. Y si bien es cierto que la medicina académica hoy en día rige, prevalece y gobierna, no por ello tiene que ser la que no se equivoque, la que sea exacta y la que no pueda fallar. Simplemente a través de los miles de años o cientos de años ha generado un puesto, un espacio donde él pone las reglas del juego y donde socialmente aceptamos que es lo aparentemente coherente, lo que no se puede equivocar y lo que aparente y científicamente es lo adecuado, lo cual no coincido. En uno de sus libros el doctor Hammer dice que el tema del dolor casi siempre, en el 90% de las enfermedades, ya está en fase de curación, ya se presenta en fase de vagotonía. Y textualmente dice, hay que entretener al paciente con programas humorísticos de cabaret, hay que darle masajes, hay que ponerle
medios físicos. Hay que ponerle acupuntura. Y dice otras 2 o 3 cosas. Es decir, ya él lo habla. No estoy diciendo que la nueva medicina germánica sea medicina alternativa. La nueva medicina germánica es una nueva medicina, es una ciencia nueva, es un descubrimiento científico capaz de poner en tela de juicio todos los descubrimientos médicos. Es una medicina capaz de poner de cabeza al sistema médico, y es una medicina capaz de entender el 100% de las enfermedades y encontrar el sentido biológico, el sentido de por qué o para qué. Es una medicina que es totalmente científica y que a través de miles de pacientes, una medicina hoy basada en casos clínicos, basada en evidencias clínicas, hoy está tomando y ganando cada día más terreno. De manera que hoy se me ocurrió mencionar que si yo no puedo equivocarme y no tener la verdad absoluta. Llevo 20 años aprendiendo muchos sistemas médicos, muchas terapéuticas. Yo creo que lo correcto es terapias alternativas, terapias paralelas o terapias coadyuvantes. Y medicina homeopática, tiene su propia filosofía, tiene su propia farmacología, tiene su propio sistema de concepción de la fisiología, la medicina antroposófica, la medicina tradicional china, ¿sí?, la medicina académica o alopática. Pudiera haber otras como la medicina ayurvédica, son sistemas legendarios que tienen su propia concepción, filosofía, etcétera, y su propio sistema terapéutico. La homeopatía tiene los medicamentos homeopáticos, la medicina antroposófica, los medicamentos de tipo antroposófico, la medicina ayurvédica, sus propios medicamentos en base a sus concepciones, Vata, Pitta, Kapha, la medicina alopática a través de la farmacología, es decir, son sistemas un tanto, si no perfectos, un tanto complejos o completos. Y todo lo demás son terapias. Por ejemplo, las flores de Bach. Es una terapia que se llama terapia floral, psicoterapia floral o flores de Bach. Es un sistema terapéutico descubierto por un médico llamado Edward Bach. El doctor Bach, inglés, tiene una filosofía muy padre, muy bonita. Él cursa como médico, después como homeópata, hace estudios sobre los nosodes del organismo, sobre bacterias homeopatizadas, y a pesar de que había entrado en la homeopatía, que es una ciencia muy, muy interesante y que funciona muy bien, él deja esas investigaciones y se va al campo y encuentra en el campo 38 remedios de diferentes esencias, agua de manantial, que hace, de alguna manera, que a través de la filtración con el sol y los elementos como el agua, pueda extraer o extractar su energía vibracional de la flor. Lo pone con un conservante, en este caso brandy, porque además pone a macerar, deja la flor en agua de manantial puesta al sol, de manera que no hay un proceso de ebullición. Algunos flores sí las hacen, en su mayoría no. No hay un proceso de trosecado, de molido, donde aparentemente pueda soltarse sustancias terapéuticas. Sin embargo, toma 2 gotas y lo pone en otro frasco, y esto le llama bottle stock, botella stock,
Después se toman 4 gotas y se ponen en otro frasco, en el cual se llama remedio floral. Que aunque tuviera algún tipo de principio que dudo, al diluirse ya no tendría materia. Por eso entendemos que la esencia floral es vibracional su efecto. Si no es difícil entender que toda materia tiene una frecuencia de vibración, no es lo mismo la voz mía que la voz de una mujer, no es lo mismo chocar un dedo contra una copa que contra una madera, no es lo mismo la frecuencia de una onda sonora de radio AM que una FM, todos son frecuencias vibracionales. Y entonces estos 38 remedios curan o regulan los estados anímico-mentales emocionales. Si bien es cierto que no es la emoción lo que enferma, es más fácil evitar conflictos biológicos si uno no está con el pánico, si uno no está con el miedo. Y aminorando, uno puede quitar el miedo leyendo al doctor Hammer. Uno puede quitarse el miedo escuchando a un médico, el doctor Galicia. Pero uno puede tomar flores y puede disminuir el miedo. Es decir, no estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que es una ayuda a minimizar los riesgos o minimizar las emociones. De manera que ese es el primer sistema terapéutico de los que yo sugiero que hay que apoyarse. No suple nada, no quiere decir que si yo le doy flores de Bach, voy a curarlo del cáncer. Mientras el conflicto esté activo y la persona no solucione su conflicto, el programa sigue caminando y sigue o ulcerando o creciendo. Si la persona no saca su DHS, el cerebro no permite darse cuenta cuál es la fracción de segundo que golpea el alma, no sale el DHS, pueden darle flores de Bach y no deja de ser diabético. Entonces, estos sistemas ayudan, pero no solucionan al tema de la nueva medicina germánica. Podemos darle flores, pero si el proceso es una fase de vagotonía, tiene que cursarse la fase, podrá minimizar un tanto la molestia, la intranquilidad, pero el proceso sigue. Y puede favorecer y acortar el proceso. Yo no dudo que pudiera ser. Lo mismo le pasa a la homeopatía. La homeopatía es un sistema de más de 200 años, desarrollado por un médico alemán llamado Samuel Christian Friedrich o Federico Hahnemann, y propone que hay 3 formas filosóficas de entender en el arte de salud que propone Hipócrates para curar. La teoría de los contrarios, contraria contrario curentus, que es el tema de la alopatía y la farmacología. Si yo tengo una fiebre, doy un antifebril. Si yo tengo dolor, doy un analgésico. Si yo tengo una inflamación, doy un antiinflamatorio. Hipócrates también postula el tema de los similares, similia similibus curentur, y nada tiene que ver con las farmacias similares, sino tiene que ver con la homeopatía. Lo similar se cura con lo similar. Y Hahnemann, siendo una eminencia científica, decepcionado de que la medicina no cura en ese tiempo, hace 200 años no era tan efectiva como hoy lo es supresiva, no es que sea curativa, o resolutiva, quitamos y no tenemos problema, se vierte o se dedica a la traducción de libros. Encontrando la traducción de un libro de farmacología de Cullen, se da cuenta que la corteza de quina o dracmas, pequeños gramos en vez de dracmas, ingerido, cura la fiebre porque tiene un efecto tóxico, rubefaciente y tonificante del estómago. A él no le queda claro cómo esto puede ser un efecto curativo y se empieza a tomar la corteza de quina.
y se da cuenta que desarrolla las fiebres de tipo intermitente de la enfermedad llamada paludismo. Entonces él se da cuenta que en realidad está curando no por lo que había dicho el libro, sino porque lo similar cura con lo similar. Entonces él empieza a quitar la toxicidad, empieza a diluir esas sustancias y se da cuenta que lo que en dosis altas enferma, intoxica, aparecen síntomas de toxicidad, en dosis infinitesimales, en dosis sin materia, en dosis pequeñísimas, va a curar aquello que en dosis altas provocó. Si la toma de arsénico cae el cabello, genera vómito, genera diarrea, genera intoxicación de piel o lesiones de piel por intoxicación, genera dolor de estómago, ardor, etcétera, en dosis homeopática va a curar todo aquello que provocó. De manera que esa es la homeopatía. Probablemente me equivoque y lo digo con mucho cuidado y delicadeza. Completamente estoy convencido que la homeopatía tiene una respuesta impresionante ya en la fase de vagotonía. Yo no considero que lo suprima, considero que lo module, porque no se quita de la noche a la mañana, sino disminuye, favorece, acorta. Y en la fase activa pudiera ser que por alguna situación dada lo pueda sacar de su simpaticotonía y lo haga meter a la vagotonía. Tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de cada una de las enfermedades, de cada uno de los fármacos, de hacer experimentación, de ver los focos, etcétera, para que esto que digo sea sensato, sea serio, sea firme. Puede que pase eso. ¿Por qué lo digo? Por muchas razones. Por ejemplo, cuando un médico homeópata da un medicamento, hay fases que empiezan de exoneración, de excreción, de inflamación, de botar procesos más rápidos en corto tiempo. A eso le llaman los médicos a homeópatas agravación medicamentosa. Y en la homeopsicología le llaman vicariación regresiva, ¿no? Tiene un conflicto X y de repente aparece la fiebre, como un mecanismo de esa fase en la que lo hace entrar. Todavía tengo mis dudas para precisar esto. Pero finalmente la fase de vagotonía es excelente en la homeopatía. La fitoterapia. La fitoterapia es bien importante. Vamos a decirlo que las flores de Bach pueden acompañarse en las dos fases, simpática, parasimpática. La homeopatía puede acompañarse, aunque dudo que sea el 100%, y eso sí lo digo y lo corroboro, que sea 100% efectivo en la simpaticotonía, porque si no se curarían todos los cánceres sin necesidad de nueva medicina, ¿no? Dudo que tenga el 100% de efectividad y se puede dar en las dos fases. Sin embargo, he visto mejores respuestas o muy buenas respuestas en la fase de vagotonía. La fitoterapia es bien importante saber qué efectos tienen y casi la mayoría actúa en la fase de vagotonía. La acupuntura. La acupuntura es un sistema médico milenario, más de 5,000 años, en el que aplicando agujas en puntos de acupuntura, moxibustión o calor en puntos de acupuntura, ventosas, auriculoterapia, que es aplicar balines, estímulo de rayo láser, estímulo de color en puntos de acupuntura, estímulo de un balín, un imán, se puede estimular el punto. El doctor Hammer, vuelvo a repetir, menciona que para el dolor se puede apoyarse con acupuntura. De manera que uno puede utilizar otros sistemas terapéuticos.
Y probablemente para la próxima vez continúe yo hablando de otros métodos, de profundizar cada uno de ellos. Lo que yo les puedo comentar es que yo hice una tesis de especialidad en la cual demostré que la moxibustión aumenta las plaquetas. Es una de las técnicas que yo hago para pacientes con leucemia, que veo muchos, pacientes con trombocitopenia, que siempre genera o bien un miedo, un pánico innecesario, o puede generar recaídas consecutivas de desangrarse. Entonces es mejor ayudarlo a que las plaquetas estén arriba y no tengan este periodo que está de vagotonía, estar enfrentándose a sangrados consecutivos. De manera que hay puntos de acupuntura muy bien precisados que pueden ayudar a subir las plaquetas. Pero antes de cerrar el tema, quiero platicar que el número 1 que hasta hoy yo considero en la nueva medicina germánica de la terapéutica, no hay más que saber en qué fase está el paciente, si está en fase activa, en fase de vagotonía, entender si la enfermedad, no el conflicto biológico, entender si la enfermedad pertenece a qué tejido pertenece embriológico, en qué área o en qué fase está su comportamiento, identificar los focos de Hammer si están en fase activa, si están en fase de curación, identificar clínicamente al paciente si está físicamente el tocarlo, el platicar con él, el palparlo, si está en fase simpática, si está en fase vagotónica, ir a buscar el DHS, que el paciente sepa qué le pegó, qué le conflictó, ya sea para que resuelva el conflicto, ya sea para que no recaiga, y la melodía arcaica. No hay otra cosa que el Dr. Hammer no sea ese su camino en la nueva medicina germánica. Es decir, el sistema dice que en uno de sus libros, en los últimos datos, que ha sido muy beneficiosa la melodía, que ya se encuentra completa, que se encuentra autosuficiente para que con la melodía y todo el sistema pueda ser autosuficiente para llegar a un proceso resolutivo de curación muy certero. De manera que la melodía arcaica puede encontrarla en internet. Dicen que hay algunas copias mal hechas. Si ustedes me mandan un correo electrónico les puedo compartir. Tengo la música original del CD, se los envío por MP3 y con todo gusto les comparto la melodía. Bueno, pues hasta aquí su programa de Nueva Medicina Germánica. Recuerde que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. El teléfono para que nos contacte es 01-222-240-7482. Nuestro celular para una emergencia, WhatsApp, más 521-2221-400645. Nuestro correo electrónico que nos puede escribir con B de bueno, biomédica, lt@hotmail.com. Si alguien me escribió haciéndome una pregunta y no le contesté, vuélvamelo a enviar. Son cientos de correos que me llegan. Gracias, me llegó uno de Suecia, me llegó de Venezuela, me llegó de Perú. Es decir, de verdad, yo espero, hago lo posible por contestar, pero me satura, me sobrepasa el trabajo. Entonces, paciencia, vuelvan a mandar y en mi primera oportunidad los contesto. Agradezco como siempre. Recuerden que estoy dando consultas vía Skype para aquellos que no puedan viajar al interior del país o al estado. Entonces, me despido, no sin antes desear, de verdad, que encuentre el camino a su salud y a la felicidad total. Agradezco una transmisión más de Home Radio. Me despido, su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, aquí en su programa Nueva Medicina Germánica o Ciencia Curativa Germánica, en la estación número 1 por internet, Home Radio, transmitiendo pura energía.